Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Gracias al pastor Pino y al pastor Wilber que depositaron su confianza para compartir la palabra. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, para que oremos por esta palabra. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Hoy no quiero predicar, hoy quiero enseñar. Hay una diferencia entre predicar y otra cosa es enseñar. El que predica proclama la palabra del Señor para confrontar, exhortar y llamar al oyente al arrepentimiento. El que enseña toma un principio o una palabra bíblica y la estudia sistemáticamente para que el creyente, escuchen bien, entienda y crezca espiritualmente. Eso es lo que voy a hacer hoy, enseñar. ¿Cuántos llegaron? Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. ¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Para qué? Para que las cumplamos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas, escuchen bien, que usted no va a conocer de Dios. Pero hay cosas que Dios ha revelado, dice. Es decir, Él ha dado a conocer esas cosas que estaban ocultas, que usted no podía conocerlas. Las dio a conocer ¿para qué? Para que nosotros las conozcamos, las apliquemos a nuestra vida y las obedezcamos. Entonces Dios nos ha dado su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Incline su rostro, dele gracias al Padre. Dele gracias al Señor por su presencia en este lugar. Vamos, ore allí donde usted está. Incline su rostro y dígale: Señor, yo te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por todo lo que has hecho, Señor, hasta el día de hoy conmigo, Señor. Gracias por guardarnos y librarnos del mal. Gracias, Señor, por este tiempo, amado Dios, que nos permites compartir juntos como hermanos para escuchar y aprender, Señor, tu palabra. Permite que la palabra, Señor, caiga en buena tierra y esa semilla, Señor, de tu palabra dé fruto al 100%, Señor. Abre los corazones de mis hermanos y sus mentes, Señor, para que ellos puedan comprender las Escrituras, Señor, y puedan entender, Señor, el mensaje que tú traes para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace algún tiempo, cuando pastoreaba, hace unos años, cuando pastoreaba en Colombia, conocí a un hombre transensual. Ya saben qué es un transensual, ¿cierto? No tengo que explicar mucho. Y comencé a predicarle la palabra del Señor. Este hombre abrió su corazón y yo le empecé a hablar del Evangelio. Ese Evangelio que salva y que transforma. Empecé a hablarle de Cristo, de lo que Cristo había hecho por él. Así que este hombre decidió entregar su vida al Señor, puso su fe en el Señor y empezó a congregarse en la iglesia donde yo pastoreaba. Él, cuando empezó a ir a la iglesia, los hermanos creían que era una mujer, pues tenía sus cosas, ¿no? Estaba transformado. Hablaba como una mujer y se vestía como una mujer, pero ya había recibido a Cristo, ya había puesto su fe en Él, pero él estaba empezando a asistir a nuestra congregación, así que los hermanos decían: hermana, Dios te bendiga, bienvenida. Y tuve que aclarar que no era hermana, sino que era hermano. Pero que ahora él quería conocer de Dios. Y así él empezó a caminar con el Señor, y con el tiempo, en uno de los encuentros o retiros, él decide entregar por completo su vida al Señor y se bautiza. Su vida empieza a ser transformada. Ya no se vestía como una mujer, ya se vestía como un hombre. En una de las conversaciones que tuvimos,
Él me comentó que ya no tenía esa inclinación hacia los hombres, sino que ahora él deseaba tener una esposa, deseaba tener una familia, tener hijos. En ningún momento le dije a él que se cambiara su forma de vestir, que se cortara el pelo, que se dejara de maquillar y que dejara de hablar como una mujer. En ningún momento le convencí para que él tomara esa decisión, pero el poder del Evangelio empezó a obrar en la vida de él. Y fue el poder del Evangelio que transformó, que salvó la vida de este hombre y lo transformó. Así que él voluntariamente tomó su propia decisión de seguir a Cristo y entregó su vida, y Dios empezó a transformar la vida de él, se bautizó, se entregó y empezó a servir. ¿Quién hace eso? ¿Lo hace el hombre? No, lo hace el poder del Evangelio. ¿Quién hace eso? El poder del Evangelio. El poder del Evangelio es el único que puede cambiar una vida y transformarla. Así que hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado El poder del Evangelio. ¿Cómo se llama? El poder del Evangelio. El pastor Wilber ha empezado una serie de enseñanzas que nos van a llevar a crecer, no solamente a entender lo que se predica o lo que se enseña aquí, sino a crecer espiritualmente, porque el objetivo no solamente es que nosotros nos apacentemos en este lugar, sino que nosotros podamos transmitir el mensaje a otros, que nosotros podamos llevar el mensaje a otros. Ese es el objetivo, que nosotros podamos compartir el Evangelio de poder. Vaya conmigo, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Si hay alguien que lo quiere leer. ¿Cuánto tiempo tengo, mi pastor? Porque nos entrega el micrófono y a veces los pastores no quieren soltarlo. 3 horas, ¿no? Vamos a estar dispuestos a que hace 3 horas. Ya empezaron a mirar. Ay, Dios mío. Okay. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Alguien lo quiere leer? A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. En la Reina Valera dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, empecemos por descubrir qué es Evangelio. Porque Pablo está diciendo que el Evangelio es poder de Dios. Pero usted debe saber qué es el Evangelio. ¿Alguien sabe qué es el Evangelio? ¿Alguien sabe qué es el Evangelio? Sí, dígame. Evangelizar. Muy bien, las buenas noticias. Eso tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué más? Evangelizar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es el Evangelio? Uno más. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios. Muy bien. Vamos a descubrir entonces qué es el Evangelio. Porque el propósito es que nosotros podamos aprender qué es el Evangelio y por qué tiene poder y por qué debemos nosotros compartir el Evangelio de poder. Pero usted no puede compartir el Evangelio si usted no conoce el Evangelio o no tiene claro qué es el Evangelio. Así que vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. En ese lugar Pablo está predicando, pero también está enseñando qué es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer.
Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Pablo está diciendo que él conoció a los corintios, les predicó. Noten que él no está diciendo les enseñó, les predicó, les proclamó la palabra, el mensaje de Dios, los llamó al arrepentimiento. Ellos que hicieron, recibieron el mensaje y lo pusieron en práctica. Ellos habían guardado el mensaje y ahora lo habían puesto en práctica. Luego el apóstol Pablo les dice que él les enseñó, primeramente, ¿qué les enseñó él? Que Cristo murió por nuestros pecados. Él les enseñó el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Lo segundo, fue sepultado. Y lo tercero fue, Él resucitó al tercer día. Pablo les enseñó que ese era el núcleo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios salvando al hombre o a la mujer pecadora, salvándolos por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo y de la resurrección. ¿Qué es el Evangelio? Es la obra de Dios salvando al hombre pecador por medio de su Hijo. Amén. ¿Qué es lo que transforma una vida? El Evangelio, el poder del Evangelio. Pero ¿qué es lo que transforma una vida? ¿Qué es lo que salva y transforma una vida? Cristo muriendo por los pecados del hombre pecador. Su obra en la cruz, como dice la hermana, su obra en la cruz es lo que transforma nuestras vidas. Ese es el Evangelio que usted y yo debemos predicar. Cristo muriendo por los pecados de los hombres, pero también Cristo resucitando para interceder por aquel hombre o mujer pecadora. Cristo, escúcheme bien, ese es el Evangelio. Ahora, teniendo en mente, Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que no me avergüenzo del Evangelio, teniendo en mente, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte de Cristo y la resurrección. Teniendo en mente lo que es el Evangelio, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es poder de Dios. Ahora veamos por qué el Evangelio tiene poder. ¿Por qué el Evangelio tiene poder? Piense por un momento. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que sucede con ese cuerpo? Están como tímidos. ¿Eh? ¿Qué es lo que sucede con ese cuerpo? Se empieza a descomponer y hay que enterrarlo porque está literalmente muerto. No hay nada que se pueda hacer para revivir a esa persona que murió. Humanamente no hay nada. No se le puede dar una pastilla, no se le puede aplicar una inyección, está literalmente muerto, hay que enterrarlo. Ahora, la Escritura dice que usted y yo estábamos muertos espiritualmente, en delitos y pecados. Ahora, yo he escuchado decir, y muchas veces la gente dice, yo puse mi fe en Dios y por eso Él me salvó. Otros dicen, he puesto mi fe en Dios y Él me transformó. Pero pregunto, ¿cómo puede un muerto tomar una decisión si está muerto? ¿Cómo puede tomar una decisión alguien que está muerto? No tiene voluntad, no puede moverse, no puede hacer absolutamente nada, está muerto. No está agonizando, no está en emergencias, está muerto, no puede hacer absolutamente nada, está muerto. Y la Escritura dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿Cómo fue que nosotros pusimos nuestra fe en Él? Cuando escuchamos el Evangelio de poder, ese Evangelio que nos habla de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, cuando escuchamos ese Evangelio, por el poder de ese Evangelio fue que Dios te dio vida. Cuando te levantaste de esa muerte, pudiste ver tu condición, tu estado espiritual. Antes estabas muerto, no podías ver absolutamente nada, estabas muerto.
Creías que estabas bien, caminando bien, haciendo las cosas bien, porque estabas literalmente muerto. No podías tomar alguna decisión por Cristo. No había nada, absolutamente nada que pudieras hacer para agradar a Cristo, porque estabas muerto. Pensabas que estabas bien, en el camino correcto. Pero cuando Dios, escuchaste el evangelio de poder, Dios te dio vida, entonces te levantaste de la muerte, viste tu condición, te diste cuenta que eras un hombre pecador, inmundo, sucio, y necesitabas de un Salvador, porque también viste tu final, y clamaste a Él y pusiste tu fe en Él. Y dijiste, ahora creo en Dios. Amén. Pero fue porque Dios, miren el poder del evangelio, fue porque Dios te dio vida. Amén. Y cuando te levantaste de la muerte, entonces te diste cuenta de tu situación, de la condición, del estado en el que te encontrabas. El evangelio de poder tiene el poder para levantar al muerto. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1. Porque ustedes están viendo por qué el evangelio tiene poder. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Por qué el evangelio tiene poder? ¿Alguien lo quiere leer? Versículo 1. ¿Por qué el evangelio? ¿Alguien necesita ayuda con la Biblia? Evangelio capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Muy bien, ¿qué dice? Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, vaya al versículo 5. Aún estando nosotros, ¿cómo? ¿Cómo estábamos nosotros? No estábamos agonizando, mi hermano. Porque cuando una persona está agonizando puede clamar, ayúdeme. Cuando alguien se está ahogando puede clamar, ayúdeme. Pero no estábamos agonizando. Estábamos literalmente muertos espiritualmente. ¿Pero qué hizo el Señor? Versículo 5. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. ¿Ven el poder del evangelio? El poder del evangelio que toma la vida de un hombre, de la vida de un hombre, lo resucita para que él crea en Dios. Eso es lo que hace el poder del evangelio, tomar aquella vida que está muerta, aquella persona que está muerta, resucitarla para que éste crea en Dios, para que éste ponga su fe en Él. Ese es el poder del evangelio que nosotros debemos predicar. El poder del evangelio que Pablo está hablando en Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio de Cristo tiene el poder para resucitar a los muertos. Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el poder del evangelio. Ahora bien, cada uno de nosotros tiene que conocer el evangelio y compartir el evangelio. Pero lo maravilloso del evangelio es que no solamente Dios quiere salvarnos, sino que también Dios quiere transformarnos. Vaya conmigo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Tomen apunte, recuerden que esto es una enseñanza, no es una prédica. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Maravilloso esto, porque el evangelio no solamente se limita a salvar al hombre que está muerto, literalmente muerto, sino que toma a aquel hombre que está muerto y le da una nueva vida. Eso es lo que hace el poder del evangelio. Yo conozco un joven que años atrás estaba entregado a los vicios, a las drogas, a la delincuencia. Cuando el evangelio llegó a su vida, el evangelio le salvó, pero también le transformó.
e hizo de ese joven una nueva criatura. Y ese joven era yo. Estaba entregado al mundo de los vicios y la delincuencia. Pero lo que hizo el poder del Evangelio fue salvarme, pero también transformarme. Amén. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Que Dios no solamente quiere salvar tu vida, sino quiere transformar tu vida. Y cuando hablamos de que debemos predicar el poder del Evangelio, debemos transmitir esto a otras personas. El Señor no solamente quiere salvarlos, quiere transformar sus vidas y hacer de cada persona una nueva criatura. Ese es el Evangelio que usted y yo debemos predicar. Yo he visto cantidades de veces cómo el Evangelio salva a ese hombre menospreciado por la sociedad, o a esa mujer menospreciada por la sociedad o por su condición. Cómo el Señor salva a ese hombre, lo transforma y hace de él una nueva criatura. Ese es el Evangelio que debemos predicar, que debemos compartir con otros. La pregunta es, ¿cómo comparto yo el Evangelio de poder? ¿Cómo comparto ese Evangelio que transforma, que salva y transforma las vidas? Yo he encontrado 4 puntos importantes que usted debe tener en cuenta a la hora de compartir el Evangelio de poder. Porque ese es el propósito, que nosotros podamos no solamente crecer y tener una cabezota grande, sino que podamos nosotros transmitir ese conocimiento a otras personas. Y yo he encontrado 4 cosas importantes. La primera, el testimonio. El testimonio. Hermanos, el testimonio es importante. Antes de usted compartir el Evangelio de poder, usted tiene que tener un buen testimonio. Porque la gente lo va a escuchar a usted, pero también lo va a leer a usted. Yo puedo predicar de Jesús, tal vez la gente por respeto no me dice nada, pero la gente me está viendo. ¿Me están entendiendo? Me está viendo, me está siguiendo. Y la Escritura claramente dice que nosotros somos vasijas, donde Dios deposita su Espíritu, donde Dios deposita su Evangelio. Usted y yo somos una vasija. Dígale que está así, usted es una vasija. Escúcheme bien, si yo barro aquí en el salón y recojo todo el polvo, toda la basura y la echo aquí, y luego deposito agua aquí y le digo a usted que beba, seguramente usted no querrá beber, ¿o sí? Seguramente usted dirá, no, yo no quiero tomar de ese vaso. ¿Por qué? Porque está sucio. Está sucio. Y entonces probablemente la gente va a decir, no voy a tomar de ese vaso porque está sucio. ¿Ven lo importante que es el testimonio? Muchas veces el mensaje no es malo. El mensaje tiene poder, transforma, salva. Pero el mensaje no es malo, pero la vasija que lleva el mensaje está sucia. Y probablemente el común denominador de las personas no quiera tomar de ese vaso sucio. ¿Por qué? Porque está sucio. Entonces el problema no es el mensaje. El problema es el vaso sucio. Ahora pregunto, ¿Dios puede usar un vaso sucio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? Levante la mano los que dicen que sí. ¿Dios puede usar un vaso sucio? ¡Claro! Desde luego que sí, mis hermanos. Dios puede usarlo porque Él es Dios. La Escritura muestra muchas veces cómo Dios usó hombres impíos para sus propósitos, hombres paganos para sus propósitos. Dios lo puede hacer, pero eso no es una garantía de que Dios se agrada con un vaso sucio. Dios nos llama a nosotros a ser una iglesia santa, sin mancha, a dar buen testimonio. Hay personas que dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque es que esa mujer tiene una lengua, pero mejor dicho, barre con la lengua toda la iglesia. Y trapea. Y cuando el pastor se compra una corbata nueva, ahí va mi 10 más. El pastor está comiéndose un pollito de $10. Esos son mis 10. Y empiezan a rajar y a hablar mal. Y entonces la gente que ve a esta creyente o a esos creyentes dice, yo no quiero ser creyente. Pero no es porque el mensaje sea malo, sino porque el vaso está sucio.
Y Dios nos llama ¿a qué? A dar buen testimonio. A la hora de compartir el evangelio de poder, tenemos que tener un buen, díganlo fuerte, tenemos que tener un ¿qué? Buen testimonio. Díganle que está ceguera, tienes que tener un buen testimonio. Ahora, yo encontré muchas cosas que nos sirven para vencer a Satanás. Muchas formas que nos sirven para vencer a Satanás. Pero yo encontré dos formas para vencer a Satanás que yo diría que son las más poderosas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dos formas para vencer a Satanás. La primera es la sangre del Cordero. Y la segunda es el testimonio. Miren, si hay algo que Satanás no puede hacer en contra de un hombre que da buen testimonio, no puede hacer nada, absolutamente nada, contra un hombre que da buen testimonio, contra una mujer que da buen testimonio. ¿Por qué? Porque ese hombre, donde quiera que sale, lo vence. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, pero también por el testimonio. En la Nueva Traducción Viviente dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. ¿Ven la importancia del testimonio? ¿Ven la importancia de nosotros mantener un buen testimonio? A la hora de compartir el evangelio de poder, yo tengo que asegurarme de tener un buen testimonio. Si yo no tengo un buen testimonio, yo tengo que ponerme a cuentas. Pedirle al Señor que me ayude, que me perdone, que yo quiero entregar mi vida verdaderamente a Él. Ahora, lo segundo que yo he encontrado para compartir el evangelio de poder es enseñar de Jesús a otros. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 35, encontramos la historia de Felipe. Felipe compartiendo la palabra, enseñándole la palabra al etíope. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 35. Vamos a leerlo. Dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo Felipe? ¿Pero entiendes lo que lees? El etíope le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque le fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe, entonces, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Miren, ¿qué hizo Felipe? Le anunció el evangelio de Jesús. Jesús le anunció el evangelio. Lo segundo que yo he encontrado para predicar, para anunciar y predicar el evangelio del reino, es hablar de Jesús a otros. Pero, ¿cómo usted puede dar a otros de lo que no tiene? No puede. Usted da de lo que usted tiene. ¿Es verdad o no es verdad? Felipe pudo enseñarle al etíope las escrituras porque él tenía a Jesús. Conocía a Jesús a través de la escritura. Pero hay gente que escasamente sabe que Jesús le salvó, que Jesús le transforma, escasamente sabe que Jesús hace milagros, Jesús libera, pero de resto no conocen a Jesús. ¿Cómo pueden enseñar algo que no conocen? Hay gente que conoce más de una serie de televisión, hay gente que conoce más de fútbol, más de otra cosa, pero no conocen a Jesús. Pregunto, ¿dónde podemos conocer a Jesús? ¿En dónde? En la Biblia. Pero hay gente que escasamente lee la Biblia, conoce uno o dos versículos importantes, pero no lee la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesús, desde luego, toda la Biblia habla de Jesús. Imagínese, usted tomando un arco con una flecha, el punto está en esa dirección, usted tiene que darle el punto en esa dirección, pero usted decide mandar su flecha por otro lado, por otra dirección.
Escúcheme bien, pero esa flecha tiene la habilidad de recorrer y dar en el mismo punto. No importa donde usted lea la Biblia, siempre va a hablar de Jesús. Siempre se va a dirigir a Jesús. La Biblia siempre te va a guiar a Jesús, te va a enseñar de Jesús, te va a mostrar el camino hacia Jesús. No importa hacia dónde usted lance esa flecha, siempre va a dar en el punto. Pero hay 4 evangelios que nos hablan de la vida de Jesús. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se nos habla de la vida, de la muerte, de la resurrección. Se nos habla de Él. Y mucha gente no le conoce. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Porque no lee la Biblia. Pregunto, ¿cuántos de ustedes se han leído los 4 evangelios? Desde Mateo hasta Juan. Completos. Juan, levante la mano. Luz, Dios les bendiga. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Me alegra eso. Que ustedes conocen a Jesús. Ahora los que no, ¿cómo vamos a compartir un evangelio de poder si no conocemos a Jesús? ¿Cuántos capítulos tiene el evangelio de Mateo? 28. ¿Cuántos capítulos tiene el evangelio de Marcos? Vamos a sumar, rápido. 16. El evangelio de Lucas, 24. El evangelio de Juan, 21. Sumados, estos capítulos, ¿cuánto dan? 89. Usted dice, pastor, ¿cómo conozco a Jesús? Bueno, haga un compromiso de conocerle a Él. 5 capítulos diarios. ¿Creen que puede leerse 5 capítulos diarios? Divida esos 5 capítulos diarios por 89. ¿Cuánto dan? 17. Redondeémoslo a 18 días. En 18 días usted se puede conocer todo los 4 evangelios. En 18 días, leyendo 5 capítulos diarios. Pero si dice, pastor, es que yo soy malo para la lectura, empiece con 3 capítulos. Divida eso por 89. 3 por 89 da 29 puntos. Redondeo a 30 días. En 30 días usted se puede leer los 4 evangelios. Y le aseguro que si usted lee los 4 evangelios, nunca jamás será el mismo. En 30 días lo puede hacer. Si hay gente que se echa 30 días viéndose una serie, se terminó la serie y viene la segunda serie, la segunda temporada, la tercera y la cuarta y la quinta. Y algunos hasta se trasnochan. Llegan con los ojos así al trabajo. Y no puede leerse de Jesús. No pueden leer de Jesús los evangelios. Mi hermano, ¿cómo vamos a compartir un evangelio de poder si no le conocemos? Tercero, ministrando a otros. Yo encontré que para compartir el evangelio de poder hay que ministrar a otros. Mateo capítulo 10, versículo 8. ¿Alguien lo quiere leer? Y aquí les voy a dar el secreto para yo compartir la palabra del Señor en el trabajo o en la calle o en cualquier parte. Mateo capítulo 10, versículo 8. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, sanad de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué hizo el Señor contigo? Oh, pastor, el Señor me sanó. Ok. Lo que hizo contigo, dalo a otros. Si el Señor te sanó, ora por los enfermos. Ora por los que están enfermos. Si el Señor te liberó, entonces libera a otros. Si el Señor hizo una obra en ti y te resucitó para que tú creyeses en Él, resucita a los muertos. De lo que ustedes han recibido de parte de Dios, sea cual sea lo que Dios haya hecho con ustedes, Él dice, de lo que ustedes tienen, den a otros. ¿Qué tienen ustedes? A Cristo. Compartan a Cristo. De gracia recibieron ustedes, den de gracia. Es decir, de gratis. A ustedes no se les cobró nada por lo que recibieron. Ahora ustedes deben compartir con otros. Así que yo he aprendido en el trabajo que cuando alguien, o en la calle, cuando alguien me abre su corazón y me cuenta sus problemas, no me siento a llorar con él o con ella. Ay, sí, me está pasando esta situación tan difícil. No, yo he entendido que cuando alguien que no conozco me abre su corazón a mí y me empieza a contar sus problemas, es como un bombillo que se me alumbra. Y yo digo, ese es el momento para predicar la palabra. ¿Por dónde empiezo a predicar la palabra? Por mi testimonio. Empiezo a hablarle de lo que Dios ha hecho en mí, de dónde Dios me sacó. Escúcheme bien,
Cuando alguien te cuente los problemas, no te sientes a llorar con él. No digas, pues traigámonos un cipay aquí, saquemos todas estos malos pensamientos. No. Cuando alguien te cuenta los problemas, es para que tú le hables de Dios. ¿Por dónde empezar? Por tu testimonio, por lo que Dios ha hecho en ti. Y de esa forma he podido compartir la palabra del Señor a aquellos que están necesitados. El mundo está necesitado. Todos están necesitados. Pero la gente no se abre. Y cuando abre su corazón, escúcheme bien, no es casualidad, es porque Dios quiere que tú le compartas la palabra del Señor. Amén. Que tú ministres a otros, que tú des de lo que Dios te ha dado ministrado. Hasta aquí he hablado de 3 cosas que nos sirven para compartir el evangelio de poder. La primera, el testimonio. La segunda, enseñar de Jesús. La tercera, ministrar a otros. Den de lo que ustedes tienen. Y la cuarta, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Jesús tenía el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22 dice que cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo vino como forma de paloma sobre la vida de Jesús. Pero luego Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Escúcheme bien, Lucas capítulo 3, versículo 21. Solo siga la enseñanza. Pero luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Después de que salió de esa tentación, la Escritura dice en Lucas capítulo 4, versículo 14, que él volvió en el poder del Espíritu. ¿Él tenía el Espíritu Santo? Desde luego que sí. Pero ahora, cuando él salió de esa prueba, de esa tentación, y salió victorioso, dice que él volvió en el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que Jesús fue ungido como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Es decir, Jesús tenía el Espíritu Santo, pero Dios también le dio poder. Así que cuando Jesús recibe el poder, es que usted ve que él empieza su ministerio. Pero este patrón se repite nuevamente. Los discípulos tenían al Espíritu Santo. Juan capítulo 20, búsquelo, versículo 22. Ellos tenían al Espíritu Santo, pero no tenían el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22. ¿Qué dice? La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Escúcheme, los discípulos estaban encerrados en el aposento, donde sea, no sé, pero estaban en un lugar encerrados. Jesús se desaparece allí. ¿Qué hizo el Señor? Para que se despierten. Estaban como dormidos algunos, ¿no? Sopló. ¿Y qué les dijo? Alguien dijo que Jesús no soplaba, que eso no era bíblico. Pero yo escucho que Jesús, yo estoy leyendo que Jesús sopló. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué les dijo él? Recibir el Espíritu Santo. ¿Tenían o no tenían los discípulos el Espíritu Santo? Claro que sí. Cuando Jesús les dijo, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo, ellos tenían el Espíritu Santo. Pero luego Jesús les dice a ellos, Hechos capítulo 1, versículo 8, ustedes tienen que recibir, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo. Pero pregunto, ¿ya no tenían el Espíritu Santo? Claro que tenían el Espíritu Santo, pero no tenían el poder. Porque Jesús les dice, esperen en Jerusalén, allí hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Luego les dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que cuando venga el Espíritu Santo, entonces ellos iban a recibir ¿qué? Poder. ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué? Lea Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Para qué? Ese es el propósito de la iglesia. ¿Para qué? Para ser testigos. Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ahora pregunto, ¿para qué venía el Espíritu Santo? Para empoderar a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, del Espíritu Santo en la iglesia? No es que tú sientas escalofrío.
Estoy sentí la presencia de Dios. No, ese no es el propósito. Tampoco el propósito es que nosotros pongamos al Espíritu Santo en un trono. Él es Dios, claro que Él es Dios, Él merece toda nuestra adoración, claro que el Espíritu Santo merece toda nuestra adoración, Él merece toda reverencia, pero el propósito del Espíritu Santo no fue que exaltáramos al Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando Él venga, tomará de lo mío y me glorificará. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo viene para darle continuidad al ministerio de Jesús. El propósito del Espíritu Santo es que la iglesia pueda continuar el ministerio de Jesús en la tierra. Jesús se fue, pero envió al Espíritu Santo ¿para qué? Para que el ministerio de Jesús continuara en la tierra. Es decir, el Espíritu Santo no quiere que lo adoren, aunque podemos adorarlo. Él lo que quiere es mostrarnos, llevarnos a Jesús, que tú conozcas a Jesús, que la gente conozca a Jesús, que la gente se acerque a Jesús, que la gente se arrepienta. ¿Y cómo lo hace? Llevándonos a Jesús. Ese es el propósito del Espíritu Santo, llevarnos a Jesús. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene con poder, es para capacitar a la iglesia, para llenar a la iglesia, para que la iglesia comparta el evangelio de poder y pueda darle continuidad al ministerio de Jesús. ¿Jesús sigue salvando? Sí. ¿Jesús sigue sanando? Sí. ¿Jesús sigue liberando? Sí. Él sigue liberando y sanando y obrando y haciendo de todo. ¿Por medio de quién? De su iglesia. El Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies. 4 cosas que nos ayudarán a compartir el evangelio de poder a partir de ahora. Nuestro testimonio, cuando enseñamos de Jesús, porque nos comprometemos a estudiar la palabra del Señor y nos llenamos de Jesús, tenemos el conocimiento, podemos dar de lo que hemos recibido, ministramos a otros de lo que el Señor nos ha dado y buscamos el poder del Espíritu Santo. Tal vez alguien me pregunte, pastor o hermano, ¿cómo hago para recibir el poder del Espíritu Santo? Lucas capítulo 11, versículo 13 dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre Celestial? ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es decir, que el Espíritu Santo viene como respuesta a la oración de una iglesia que clama por el poder de Dios. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Claro, los discípulos lo tenían. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted es sellado con el Espíritu Santo. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otra es tener el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que pasen todos acá, vamos a pasar todos para que oremos junto con los pastores. Vamos a orar porque queremos un despertar espiritual, queremos un avivamiento, queremos que el evangelio de poder pase, queremos que el evangelio de poder sea predicado por cada uno de nosotros. Así que vamos a orar juntos. Incline su rostro y vamos a orar. Pasen todos. Iglesia, yo siento que vienen tiempos difíciles, pero también creo que Dios va a levantar una iglesia fuerte, hombres y mujeres fuertes, conocedores de Jesús, amadores de Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo para compartir el evangelio de poder. Allí donde usted está, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconocemos, Señor, que necesitamos de tu Santo Espíritu para continuar la obra que nos has encomendado. Te pedimos hoy, Señor, que uses, dile, Señor, usa mi vida para tu gloria, para tu honra. Toma mi vida, Señor. Ayúdame a dar un buen testimonio. Ayúdame a enseñar a otros de Jesús. Ayúdame a ministrar a los necesitados. Dame el poder de tu Santo Espíritu. Déjame orar por ti. Padre, bendice, Señor, a cada persona. Toca, Señor, cada familia. Y así como un día soplaste sobre tus discípulos, sopla sobre ellos. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor, con poder. Capacita a la iglesia.
Enviste a tu iglesia, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu de Dios, dulce Espíritu de Dios, manifiesta tu gloria. Llénalos. Llena a tu iglesia, Señor, para que puedan compartir el evangelio de poder que salva y transforma las vidas. Transforma aquellos corazones que vinieron hoy y no han tomado su decisión por Cristo. Si no has tomado tu decisión por Cristo, dile: Señor Jesús, toma mi vida y haz de mí conforme a tu voluntad. Dile: Señor, yo acepto que tú eres mi Salvador, mi Señor. Te recibo en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toma mi vida y haz de mí conforme a tu voluntad. Ministra, Señor, cada vida y cada corazón. Obra en cada familia, pastor.